A dar por inicio la clase de hoy. Bien, como les comentaba al inicio de la sesión, pues el tema de, hoy, de esta semana realmente corresponde a lo que es productos notables y vamos a comenzar con uno que se llama el trinomio cuadrado perfecto. Bien, y así este tema que vamos a ver es el resultado de A más B y todo esto elevado al cuadrado. Bien, pero vamos a ver cómo lo vamos a obtener. Bien, yo sé que ustedes en algunas partes de sus clases pues ya les habrán dado la fórmula para resolver este binomio al cuadrado para obtener el trinomio cuadrado perfecto. ¿Alguien recuerda cómo era esa fórmula? ¿Alguien recuerda cómo resolvíamos este binomio al cuadrado? Muy bien, había una formulita que yo sé que van a recordar por allá, que nos decía que es el cuadrado del primer término más el doble del producto de esos términos más el cuadrado del segundo o el último término. Bien, en cuestiones, digámoslo así, ya más prácticas, por ejemplo, supongamos que tenemos 2x más y. Bien, supongamos que tenemos este ejemplo. Lo que nos está diciendo es que vamos a tomar al primer término, que en este caso sería 2x, y ese término lo vamos a elevar al cuadrado más el doble del producto de esos términos. Ese 2 va por cajón, que nos viene de la fórmula, que en este caso sería el primer término 2x y el segundo término simplemente sería y. Y para finalizar, vamos a elevar el segundo término al cuadrado. En este caso, y al cuadrado. Pero digámoslo así, esto que acabamos de escribir, solo representa la sustitución en esta fórmula. No podemos dejarlo expresado de esta manera porque todavía hay que realizar pues las operaciones algebraicas o aritméticas que se nos indiquen. Entonces, en este caso, nuestro objetivo va a ser elevar 2x al cuadrado. Y como nosotros aprendimos en la semana anterior, este 2 va a afectar tanto al 2 como a la x. Y vamos a proceder un poco ya más directo. En este caso, 2 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? X cuadrada, ¿no? Sí, digámoslo así, la x se ve afectada por este cuadrado y nos da x cuadrada, eso está perfecto. Pero recuerden que este cuadrado o este 2 también va a afectar al 2 que está aquí como un coeficiente. Entonces, cuando yo diga 2 al cuadrado, eso me daría 4. 4. Entonces, todo lo que se resuelve del primer paréntesis, este que está aquí, es 4x al cuadrado. ¿Bien? De igual manera, ahora vamos a tener que multiplicar 2 por 2x por y. En este caso, no hay que preocuparnos mucho por el signo, porque este es positivo y este es positivo, entonces el resultado pues, nos va a dar positivo.
Aquí pueden proceder de muchas maneras. Lo que yo les sugiero, pues es multiplicar el coeficiente por el otro coeficiente por el coeficiente que está aquí, que aunque no haya nada, realmente recuerden que allí hay un 1. Entonces 2 por 2 nos da 4, por 1 se mantiene el 4. Y en este caso tenemos X y Y, como no son, digámoslo así, términos que yo pueda agrupar mediante alguna propiedad de los exponentes, pues simplemente los vuelvo a copiar. Y en el sentido del último término, pues simplemente elevo y al cuadrado y eso me va a quedar como más y al cuadrado. Digámoslo así que este es un ejemplo relativamente sencillo porque ya le estamos involucrando un coeficiente. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, para este ejercicio, no sé, vamos a poner 5a menos 3b. Y todo eso elevado al cuadrado. Bien, pues nos vamos a seguir guiando por esta fórmula que nos tenemos que aprender de cajón cuando estemos hablando de un binomio al cuadrado. Bien, este nos dice que voy a tomar al primer término y lo voy a elevar al cuadrado. En este caso, mi primer término es todo el conjunto de 5a y lo voy a elevar al cuadrado. Luego, la fórmula me dice que voy a multiplicar los términos involucrados en la expresión del binomio y lo voy a multiplicar por 2 para obtener su doble, el doble del producto. Entonces copio el 2, que de por sí está en la fórmula, abro un paréntesis y coloco el primer término. En este caso, mi primer término estaría representado por 5a y lo coloco aquí. Mientras que mi segundo término, en esta ocasión, estaría representado por menos 3b con todo y su signo. Y para finalizar, como me indica la fórmula, más el último o el segundo término, si lo quieren ver así, elevado al cuadrado. Aquí mi segundo término es todo el conjunto de menos 3b. Entonces elevo al cuadrado menos 3b al cuadrado. Pero recuerden que esto que obtuvimos aquí simplemente es la sustitución que se hizo aquí en la fórmula. Todavía falta proceder. Para ello vamos a resolver el primer paréntesis donde recuerden que este al cuadrado va a afectar al 5 y a la a. Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto me daría? 25. 25, muy bien. Y entonces, ahora a elevado al cuadrado me daría Al cuadrado. al cuadrado. Muy bien. Y ahora vamos a resolver lo que está en el segundo paréntesis. Aquí tenemos que proceder cuidadosamente con la multiplicación que tenemos aquí. En este caso, fíjense, positivo por positivo me va a dar positivo. Pero luego de multiplicarlo por este negativo, me va a dar negativo. Entonces mi segundo término va a ser negativo. Y ahora vamos a enfocarnos en multiplicar los números. 2 por 5 me da 10. Y multiplicado por 3 me daría 30. Y ahora simplemente voy a agrupar a A y a B porque no puedo hacer nada más con ellos. Los coloco a B. Y ya para finalizar, aquí tengo menos 3b elevado al cuadrado. Eso lo tengo que resolver, digámoslo así, entre comillas, por partes, para obtener el resultado directo. Es menos 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me daría menos 3 elevado al cuadrado? 9. 9, pero positivo. Y ya la b
pues nos queda también que va a estar afectado por este cuadrado y nos queda 3b al cuadrado. Muy bien, como podemos ver, simplemente hay que sustituir correctamente en esta fórmula quién es mi primer término y quién es mi segundo término. Esta fórmula funciona independientemente de que aquí sea positivo o de que aquí sea negativo. Si seguimos bien la fórmula, no pasa nada. Bien, pero vamos a ver de dónde sale esa fórmula. Bien, de dónde obtenemos dicha fórmula. Supongamos que tenemos A más B. Bien, entonces para ello me voy a dibujar aquí dos cuadrados que tienen las siguientes dimensiones. Como son cuadrados, va a ser A, y luego voy a dibujar aquí otro cuadrado que tenga las dimensiones de B, ¿bien? Es decir, B en cada lado. Entonces, fíjense que este es un cuadrado donde cada uno de sus lados mide A, y este es otro cuadrado donde cada uno de sus lados mide B. Entonces, para que nosotros podamos encontrar el área total, pues yo voy a poner aquí, o voy a complementar con un rectángulo. Y lo mismo voy a hacer aquí. Pero quiero que se den cuenta que este rectángulo y este rectángulo son el mismo, simplemente están cambiados. Bien, entonces toda la distancia que tenemos aquí, pues va a ser la suma de A más B. O sea, mejor vamos a ponerlo como toda una línea. Bien. A más B. Bien, eso es lo que está representado ese lado. Pero como es un cuadrado perfecto, porque si nosotros nos damos cuenta ya se formó un cuadrado, entonces también a este lado sería A más B. A más B. Voy a dibujar aquí el nuevo cuadrado que se obtiene, todo de color morado. Entonces ya sabemos que esto va a medir AB, A más B, y esto va a medir A más B. Bien, eso es lo que mide A más B en cada lado. Pero el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Muy bien, entonces es el lado al cuadrado. ¿Y cuánto mide cada lado? A más B. Entonces coloco aquí A más B, que voy a elevar al cuadrado. Y esta es la expresión que aparece aquí en lo que queremos resolver. Es esa expresión. Es decir, queremos encontrar el área de ese nuevo cuadrado que ya se formó. Pero, digámoslo así, que si nosotros nos enfocamos, ya sabemos que este lado mide A y que este lado pues mide A. A por A nos va a dar A cuadrada. Y en este caso, B por B nos va a dar B cuadrada. Estos dos términos que aparecen aquí, A cuadrada y B cuadrada, están en esta fórmula. Es lo que tenemos aquí. ¿Cómo aparecen entonces los AB? Bueno, pues aquí tenemos un rectángulo que tiene una base de A. Y este largo mide B. Y recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces esto va a ser AB. Y como este rectángulo que está aquí dijimos que es el mismo rectángulo que está aquí, entonces nuevamente este es el área AB. Y como son 2 AB, por eso se multiplica por 2, porque es 2 veces AB. Y entonces de esta manera se deduce cómo encontrar el área
de un cuadrado que se compone por otros dos cuadrados. ¿Bien? Entonces, a al cuadrado más 2b más 2ab más b al cuadrado. ¿Bien? Y así es como se obtiene esta fórmula, que es la que tenemos que aprendernos, que tenemos aquí en color rojo. ¿Bien? Esa fórmula sí o sí nos va a ayudar para obtener el binomio al cuadrado. Entonces, este que tenemos aquí en color negro, pues recuerden que se llama binomio al cuadrado. Esta expresión. Bien, esa expresión es un binomio al cuadrado que nos va a dar como resultado un trinomio. Se dice trinomio porque tenemos tres términos. Primer término, segundo término y tercer término. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes, o comentario al respecto? No, profe. Muy bien, entonces vamos a irle subiendo un poquito de nivel, donde ustedes ya van a hacer los ejercicios ahora. Y vamos a ir involucrando todo lo que hemos aprendido a lo largo de la anterior semana. Primer ejercicio nos dice un medio de A más 3 al cuadrado. Y vamos a tener también otro que nos dice menos 2x menos 3y al cuadrado. Y vamos a tener otro por aquí que nos dice 4x a la cuarta menos 9y al cubo. Y todo esto elevado al cuadrado. Y para finalizar, vamos a darles este. 4. Tenemos 2 entre 3x menos un cuarto de y igual al cuadrado. Y uno que diga, vamos a ver. Ok. 5. Dos a menos 1 al cuadrado. Y uno más para ya finalizar la serie que nos diga nueve a cúbica menos a cuadrada por b al cuadrado. Bien, no pasa nada si no lo resuelven, si no, lo podemos ir resolviendo luego. Los importantes son del 1 al 5 y si se puede hacer el 6, lo intentan, si no, lo resolvemos aquí juntos, ¿vale? Les voy a dar unos minutos para que ustedes lo resuelvan y como siempre, luego lo vamos comprobando, ¿vale?
Muy bien, vamos a ver cómo nos quedó el primero. Escucho sugerencias. Y si no, ahorita lo vamos resolviendo. ¿Cómo nos quedaría el primero o cómo comenzaríamos resolviéndolo? Primero se pone un medio al cuadrado. Ok, ¿solo un medio? Con A. Exacto, un medio de A. Entonces vamos a poner aquí todo el paréntesis. Un medio de A al cuadrado. Ajá. ¿Cómo continuamos? Más 2 por un medio de A por 3. Perfecto. Y para finalizar, Más 3 al cuadrado. perfecto. Fíjate que aquí no está mal lo que dijiste, pero podemos prescindir del más 3, ¿no? Simplemente colocar el 3, porque a veces el positivo pues se da por entendido. Muy bien. Pero recuerden que aquí, como bien nos dijo la señorita, simplemente hemos sustituido en esa ecuación que tenemos allá arriba. Entonces, ahora tenemos que desarrollarlo paso a paso. Bien. Entonces, vamos a enfocarnos en este primer término de aquí. Aquí lo voy a resolver yo. Muchas gracias por este apoyo, porque necesito que vean cómo a veces vamos a involucrar todo lo que hemos aprendido, ¿vale? En este caso, este cuadrado va a afectar al 1/2 y a la A, ¿bien? Entonces voy a escribir 1/2 elevado al cuadrado y luego la A también va a estar elevado al cuadrado, ¿bien? Y ese lo podemos hacer ya directo, porque 1 por 2 nos va a dar 2, ¿bien? El problema recae en la fracción, ahorita vamos a recurrir a ello. Luego tenemos aquí, fíjense, 2 por 1/2 y luego por 3. En esta ocasión, pues me doy cuenta que este 2 se puede eliminar con este 2 y entonces simplemente me va a quedar multiplicar A por 3. Y entonces el segundo término me queda como más 3A. Y para finalizar, elevo 3 al cuadrado, que sería 9. Y ahora vamos a enfocarnos en esta fracción. Bien, aquí lo pueden hacer de muchas maneras. Sin embargo, lo voy a hacer también más detallado. Y me voy a enfocar nada más en esto. Bien, el 1/2 al cuadrado. Ustedes aprendieron que este cuadrado se puede distribuir tanto al numerador como al denominador. Entonces nos va a quedar 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Pero elevar 1 al cuadrado sigue siendo 1. Pero elevar 2 al cuadrado, eso sí lo va a cambiar, se va a convertir en 4. Y entonces el primer término me queda como 1/4 de A al cuadrado. Y en eso se convirtió este término. Y simplemente volvemos a copiar los otros términos que tenemos aquí. Más 3A más 9. Y este sería mi resultado final. Bien. Entonces aquí, como podemos ver, estamos rescatando que el cuadrado afecta al 1/2 y a la A. Pero como 1/2 es una fracción, también aprendimos que este exponente se distribuye por el numerador y por el denominador. Entonces tenemos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, nos da 1/4, lo colocamos aquí
y los otros dos términos que estaban acá, pues simplemente los volvemos a copiar, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Muy bien. Si no nos Ninguna. queda Si no nos queda ninguna duda, vamos a pasar al segundo ejercicio, el cual parece ser un poco más sencillo porque no existe una fracción. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? Menos 2x al cuadrado, Ajá. más, eso sería otra vez por menos 3y al cuadrado. Ah, no, sí. O sea, te Es un dices 2. así, ¿no? No, es un 2 para multiplicar el menos 2x y de esos 3 el menos 3y. Ajá. Y ya eso sería menos 3y al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Y ahora tenemos que realizar las operaciones que hemos escrito aquí de manera explícita. ¿Cómo nos quedaría el primer término? ¿Cómo nos quedaría este? 4x al cuadrado. Perfecto. 4x al cuadrado es positivo. Muy bien. ¿Cómo Y nos quedaría des- este? quedaría 12xy más 2xy. 12. Perfecto. Y ya Y el quedaría último. como más 9y. Muy Y bien. cuadrada. Bueno, perfecto. Más Sí, 9y al cuadrado. sí. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio en cómo se resolvió? No, profe. Ok, bien. Este tercer ejercicio ya es un poco, digámoslo así, diferente a los dos ejercicios anteriores y por supuesto a lo que yo les mostré como ejemplo, porque en estos ejercicios ya cada uno de estos términos también tiene un exponente. Pues vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. ¿Cómo empezaríamos resolviendo este? ¿Cómo empezaríamos? Con 4x a la cuarta o sea, al cuadrado. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar escribiéndolo y ahorita vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. Muy bien. Luego, ¿qué sería? Más 2 por 4x a la cuarta por menos 9y a la tercera. Muy bien. Y ya para finalizar. Más menos 9y a la tercera. Al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Gracias. Ahora recuerden que este cuadrado va a afectar a cada elemento del término. Es decir, va a afectar al 4 y va a afectar a la x elevado a la cuarta. Entonces, aquí lo voy a escribir, digámoslo así, de manera explícita, porque es el primero, y lo voy a escribir de esta manera. 4 que va a estar siendo afectado por el cuadrado y también la x a la cuarta que va a estar siendo afectado por este cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí para no invadir el otro término. Bien. Más, aquí no hay tanto problema porque se va a efectuar la operación algebraica correspondiente. En este caso tengo positivo por positivo me da positivo. Por negativo me da negativo. Entonces este más que puse aquí no tiene sentido. O vamos a dejarlo como más y abrimos un paréntesis donde ya sabemos que el resultado de este va a ser negativo. En este caso, 2 por 4 me da 8 y 8 por 9, ¿cuánto me daría? Menos 72, ¿no?
menos 72, muy bien. Y como las x a la cuarta y y al cubo, pues no hay nada que podamos hacer con ellas, pues simplemente las vuelvo a copiar, así como está. Y de igual manera, así como hicimos aquí, vamos a resolver este de manera, digámoslo así, por pasos. Coloco el más y voy a colocar que menos 9 se va a tener que elevar al cuadrado y que también la y al cubo se va a tener que elevar al cuadrado. Bien, entonces vamos a poner esto que este es de aquí y este es de aquí. Entonces vamos a mover esto. Y ahora sí, simplemente volvemos a copiar. Ahora, 4 al cuadrado, ¿cuánto me daría? 16. 16. Y aquí vamos a recordar algo que habíamos visto en nuestras primeras clases. ¿Qué pasaba cuando yo un exponente lo elevo a otro exponente? Se multiplica. Perfecto, se multiplican. Es decir, voy a multiplicar el 4 por el 2 y eso me va a dar, X a la octava. muy bien, x a la octava. Y este término pues simplemente lo vuelvo a copiar porque ya sabemos que esto estuvo bien resuelto. Nos va a quedar menos 72 x a la cuarta por y al cubo. Y en este caso, menos 9 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? 81. Más 81, muy bien. ¿Y qué va a pasar cuando yo eleve y al cubo al cuadrado? ¿Cuánto voy a obtener? 6. 6, perfecto. Y a la sexta, porque estoy multiplicando 3 por 2 y eso me da 6. Entonces, este sería efectivamente mi resultado final. Bien, entonces aquí vamos a marcar este, no lo marqué. Y este también. Ahí está. Y ahora, de igual manera, aquí tendrían que volver a utilizar esta propiedad cuando lo hicimos en la fracción. Bien, entonces le voy a dar unos minutitos más para que ustedes continúen y seguimos trabajando, ¿vale?
Muy bien, vamos a continuar. En este caso, ¿cómo empezaríamos? Elevar el primer término al cuadrado, ¿no? Perfecto, que sería 2 entre 3x al cuadrado. Luego, Más 2 por 2 sobre 3x ajá, por menos un cuarto de y. muy bien. Y ya para finalizar, Más por menos un cuarto de y elevado al cuadrado. muy bien. Ya con esto nos están dando la pauta de cómo debemos ir resolviéndolo. En este caso podemos ir paso a paso o podemos irnos ya directo. Bien, en este caso voy a optar por hacerlo directo, pero tratando de explicarlo aquí en el audio lo mayor posible. Recuerden que este 2 va a afectar tanto al numerador como al denominador. Bien, entonces yo digo 2 elevado al cuadrado, eso me va a dar 4. 4, entonces me quedo nada más con 4 arriba. Ahora, este 2 también va a afectar a todo el término del denominador, pero ese 2 va a afectar individualmente al 3 y también individualmente a la x. Entonces digo, 3 al cuadrado me da 9. 9 y en este caso x elevado al cuadrado me va a dar x cuadrada. X cuadrado. Perfecto. Entonces aquí, como pueden ver, ya vamos a ir haciendo algunas operaciones más directas. En el siguiente caso, aquí ustedes pueden hacer muchas cosas dependiendo de que también las manejen. Por ejemplo, aquí sí lo voy a expresar para que ustedes vean después. Cuando yo multiplique 2 por 2, eso me va a dar 4. 4, pero a su vez ese 4 se puede eliminar con este 4. Y ya no tiene sentido que me preocupe por otros números y simplemente digo positivo por positivo es positivo, por negativo me da negativo, entonces mi resultado va a ser negativo. Y lo único que me queda es la unidad y este 3x y esta y. Entonces vamos a enfocarnos en el numerador, que solo es la unidad. Entonces coloco el 1 y ahora recuerden que en las fracciones, cuando yo tengo 1 entre a por, 1 entre a por 1 entre b, es 1 por 1, que son los numeradores, multiplicados por a por b, que son los denominadores. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, pues simplemente va a ser multiplicar 3x por y, que es lo que me quedó en el otro denominador. Entonces me va a quedar 3xy. Y ya para finalizar, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y 4 al cuadrado, eso me va a dar 16. 16. Y ya para finalizar, y al cuadrado, pues me vuelve a dar y cuadrada. Pero me falta colocar el signo aquí. Y negativo elevado al cuadrado significa negativo por negativo. Eso me va a dar positivo. Entonces, este sería mi resultado final. No sé si hay alguna duda en cómo resolví este o en algún paso que me salté. ¿Necesitan que sea más explícito? Ok, No, profe. perfecto.
vámonos con el quinto. El quinto está relativamente sencillo. Mi intención de este era que ustedes se fijaran que no siempre en los dos términos vamos a tener literales. En este caso sí tenemos una literal, mientras que el segundo término pues simplemente es un número, una constante o un término independiente. Entonces, en este caso, ya sabemos que el primer término lo vamos a elevar al cuadrado más el doble del primer término, que en este caso sería 2a, por el segundo término, que en este caso es menos 1, más el segundo término elevado al cuadrado. Y volvemos a interpretar que 2 al cuadrado nos va a dar 4. A al cuadrado nos va a dar a cuadrada. Y aquí tenemos positivo. Por positivo nos da positivo. Por negativo nos da negativo. 2 por 2 son 4. Por 1 sigue siendo 4. Y si nos damos cuenta, la única literal que podemos trabajar o que vamos a tener que volver a escribir, pues simplemente es la A. Y aquí, menos 1 al cuadrado nos va a dar más 1. Y esta sería nuestra respuesta final. Yo sé que ya trabajamos mucho, varios ejemplos, pero aquí hay una regla. Yo sé que tal vez si la recuerden, que nos dice, nota, cualquier expresión elevada al cuadrado siempre es siempre que yo eleve, exacto, es positivo. Muy bien, siempre es positivo. Entonces yo sé que aquí ya trabajamos mucho este caso, como por ejemplo aquí también y aquí también, y fíjense que siempre nos da positivo. Entonces cualquier expresión matemática, háblese si es un número, un término, lo que sea, pero que sea con un signo negativo elevado al cuadrado, se vuelve positivo. Bien, no sé si hay alguna duda con respecto al ejercicio 5. No. Muy bien, entonces vamos a resolver el 6. El 6, digámoslo así, entre comillas, tiene un truco. Me gustaría que primero me dictaran lo que hacemos normalmente así para saber cómo lo voy a resolver, ¿vale? Este sería primero 9a a la tercera al cuadrado. 9 al cubo al cuadrado. Ajá, perfecto. Más 2. Ajá. Ajá, de 9 al cubo por menos a al cuadrado b. Muy bien. Y aquí está la clave, como bien dijo la señorita. Ella está tomando toda esta expresión como segundo término. No importa que tenga muchas letras o muchos términos, por decirlo así. Todo esto es mi segundo término. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo lo terminaría, señorita? ¿Vas bien? Sí, más menos a al cuadrado b al cuadrado. Perfecto, muy bien. No importa cuántos términos yo tenga o como cuánto se componga, eso sigue siendo mi segundo término. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener que resolver el primer término que se está elevando al cuadrado. 9 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 81. Muy bien. Y ahora voy a multiplicar a al cubo por 2. Estos exponentes se multiplican y entonces me va a quedar como a a la
Sexta. Muy bien, perfecto. Continuamos. Tengo positivo. Por positivo me da positivo. Y multiplicado por negativo me da negativo. Y ahora voy a multiplicar 2 por 9. Me da 18. Que multiplicado por 1 mantiene su identidad. Y en este caso, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque fíjense, tenemos este término. Con este término, ¿cuánto me daría? A la quinta. A la quinta. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner algo sí que ya sea explícito, que voy a tener a al cubo por a al cuadrado. Recuerden que el signo ya lo trabajamos aquí. Y entonces esto me va a quedar como habíamos visto en las leyes de los exponentes, que los exponentes se van a sumar. Y eso me va a dar entonces que 3 más 2 me da 5, que es esta A que tenemos aquí. Y en este caso, pues la B no hay con quién juntarla y simplemente la volvemos a escribir. Pero vamos a ver cómo nos queda este término. Para empezar, veo que tengo un signo negativo, pero como se está elevando al cuadrado, recurro a esta, digámoslo así, a esta propiedad y entonces yo ya sé que mi resultado va a ser positivo. Y entonces este 2 va a afectar al exponente de la A y al exponente de la B, que aquí hay 1 de manera individual. Por lo tanto, la A, ¿cómo nos queda? A la cuarta. Muy bien, A a la cuarta. B al cuadrado. Perfecto, muy bien. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio, jóvenes. Ninguna. Ok, si no hay ninguna duda con ese, ya vamos a finalizar. Les voy a dejar uno similar a este, ahora que veo que ya más o menos se va manejando, que es un poquito pues más complicado. ¿Bien? Pero ya resolvimos el 6 y entonces ustedes van a resolver uno que dice 6mn a la cuarta más 3, vamos a ponerle negativo mejor, menos m quinta por p, y todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces ese se resuelve como el 6 que tenemos aquí y la intención es poder aterrizar lo que discutimos para ahora sí brincar de tema, ¿vale? Les voy a dar unos minutos, resuélvanlo con calma y ahorita lo debatimos.
Muy bien, vamos a ver cómo nos quedaría para ahora sí ir a otro tema. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver cómo empezamos. Poner al cuadrado el primer término, ¿no? Ok, que sería 6mn a la cuarta elevado al cuadrado. Ajá, Más 2 ajá, multiplicado por el primer término ajá. y multiplicado por el segundo término. Perfecto, pero el segundo término, recuerden que viene con todo y su signo. Exacto, entonces sería menos 3m a la quinta por p. Y ya para finalizar, Elevar el menos 3m quinta por p al cuadrado. perfecto, muy bien. Y ahora sí, vamos a enfocarnos en resolver lo que está todo en color verde. Bien, en este caso, este 2 va a afectar a cada uno de estos tres, digámoslo así, expresiones dentro del término. Y entonces 6 al cuadrado nos daría 36. 36. M elevado al cuadrado, pues nos da m al cuadrado. Pero, ¿qué pasa con n a la cuarta que está elevado al cuadrado? ¿Cuánto nos daría? 8. 8, muy bien. Continuamos, nos enfocamos en el número. Positivo por positivo nos da positivo. Por negativo nos da negativo. Y ahora sí, 2 por 6, 12. Y 12 por 3, ¿cuánto nos daría? Menos 12 36, por ¿no? 36, muy bien. Y aquí va a suceder lo mismo con las literales. Por ejemplo, aquí tenemos m y aquí tenemos m a la quinta. Entonces vamos a tener que multiplicar m por m a la quinta. Eso nos daría M sexta. m a la sexta. Muy bien, entonces lo que vamos a colocar aquí, m a la sexta. Bien. Pero, ¿qué va a pasar con los otros términos que tenemos aquí? Por ejemplo, la n a la cuarta no podemos agruparlo con nadie de los que tenemos aquí. Entonces, simplemente la volvemos a copiar. Y lo mismo va a suceder con la p, que no se puede asociar con nadie aquí. Entonces, la copiamos. Recurrimos a la propiedad de que todo número negativo elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Y entonces 3 al cuadrado nos va a dar 9. 9. Y ya para finalizar, m a la quinta elevado al cuadrado nos va a dar m a la 10. 10 y la p nos va a quedar al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos elevando p al cuadrado. Y esta sería nuestra respuesta final. No sé si hay alguna duda con respecto al último ejercicio, jóvenes. No. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un tema en el cual yo ya me había adelantado cuando hablamos algo del cálculo, que se llama binomio conjugado. Cuando uno empieza a estudiar el binomio conjugado, en la mayoría de los libros, en la gran literatura, se presenta la siguiente expresión: A más B
por A menos B. Eso nos va a dar A al cuadrado menos B al cuadrado. Y esta es la fórmula que nos tenemos que aprender. Pero esta fórmula puede ser malinterpretado. Bien, puede ser malinterpretado. Muchos dicen, el primer término lo elevas al cuadrado, el segundo término lo elevas al cuadrado y los vas a separar por un signo negativo. Esa mala interpretación de esta fórmula puede llevar a resultados diferentes cuando el ejercicio tiene trampa. Entonces, ustedes traten de aprendérselo de la siguiente manera. Lo voy a escribir así. El término que no cambia de signo lo van a elevar al cuadrado. Ahora sí, colocan el signo negativo y van a elevar el término que sí cambia de signo. Bien, esa es la forma, digámoslo así, que debemos de aprendernos esta fórmula. Bien, pero ¿cómo sabemos cuándo debemos aplicar esta fórmula? Fíjense que son los mismos términos, pero lo único que está cambiando es el signo. Bien, entonces vamos a marcarlo aquí, que lo único que está cambiando es el signo. Vamos a poner este binomio, digámoslo así, aquí es el mismo, voy a ponerlo entre comillas, el mismo binomio, pero solo cambian de signo. Bien. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué teníamos que aprendérnoslos de esta forma o por qué siempre sugiero de esto? Para ello, vamos a contrastarlo con un ejemplo. Bien, un ejemplo siempre nos va a ayudar a contrastarlo. Ejemplos. Imaginemos que tenemos 5a menos 3 por 5a menos 3 más 3. Y en el otro caso tenemos menos a más 2 por a más 2. Bien, vamos a usar estos dos ejemplos. Bien, para ello, pues vamos a enfocarnos y nos damos cuenta que aquí existe el 5a, aquí existe el 5a, aquí existe el 3 y aquí el 3. Y lo único que está cambiando es el signo. Por lo tanto, estamos trabajando un binomio conjugado. Y yo ya sé que lo tengo que aprender de esa manera. ¿Qué me decía la fórmula? El término que no cambia de signo. Cuando yo compare este binomio con el otro binomio, me estoy dando cuenta que el que no cambia de signo es 5a. Entonces, como ese no está cambiando de signo, es al que voy a elevar al cuadrado y voy a colocar un signo negativo y ahora sí voy a elevar al cuadrado el que cambia de signo, que en este caso es menos 3 y 3. Bien. Y ya lo resuelvo. Esto me va a quedar como 5 al cuadrado nos da 25 y al cuadrado pues nos da a cuadrada. Mantengo el signo negativo y 3 al cuadrado me da 9 y esta sería mi respuesta final. Si lo resolvemos como les sugerí que se lo aprendan, en algunas ocasiones, pues dependiendo de la persona que esté explicando este tema, se puede malinterpretar y entonces nos dice, vas a agarrar el primer término y lo vas a elevar al cuadrado. Entonces tú te vas con esa finta, digámoslo así,
colocas el signo negativo y luego te dice el segundo lo elevas al cuadrado. Y te va a quedar a al cuadrado menos 4. Pero esto está mal si lo resolvemos de esa manera. Porque la forma correcta que nos dice es toma al término que no cambia de signo. Entonces aquí, ¿quién no está cambiando de signo? El 2. El 2. Entonces aquí la forma correcta es tomar al 2, elevarlo al cuadrado, coloco el signo negativo y luego el que sí cambia de signo al cuadrado. Entonces el que estoy viendo que cambia de signo es menos a, porque aquí es negativo y luego positivo. Entonces lo elevo al cuadrado y esto me va a quedar 4 menos a cuadrada. Si ustedes comparan este con este, los términos son los mismos. Existe un a al cuadrado, existe un 4. Pero, ¿quién es el negativo? Es el resultado crítico. Entonces, por eso yo no sugiero que se aprendan eso de primero el cuadrado y luego el segundo, sino mediante esta fórmula. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere evaluar si realmente conocen y dominan el binomio conjugado, les hacen esto. Les cambian las posiciones para que efectivamente evalúen correctamente que la persona conoce el binomio conjugado. Entonces, por eso les di la otra fórmula, porque esto está mal. Bien, ese no lo vayan a hacer de esa manera, sino de esta. ¿Hasta aquí alguna duda con esto, jóvenes? No. Ok, entonces yo les voy a dar ahorita 3 ejercicios para que ustedes los resuelvan. Y nuevamente nos vamos a ir comparando. El primero nos dice, voy a ponerlo mejor con un cuadrado para que no se nos confunda. Está sencillo, m menos 4 por m más 4. Ojo que también aquí voy a aprovechar para mostrar esto. No siempre el primero, no siempre va a ser el positivo. En este caso es el negativo. No importa el orden, pueden presentarnos primero de forma negativa o forma positiva. Lo importante es identificar quién está cambiando de signo. En el segundo ejercicio vamos a tener uno que nos dice menos 2x al cubo más 7 por menos 2x al cubo menos 7. Y para finalizar, porque este tema es relativamente sencillo, tenemos uno que nos dice 10 tercios menos 3m a la cuarta entre 2 por 3m a la cuarta entre 2 más 10 tercios. Y vamos a ver si tenemos un ejercicio más para que nos sirva de base. Vamos a ver. Y uno más. ¿Qué nos dice? Cinco x a la cuarta de y más 4z por menos 4z más 5x a la cuarta de y. Bien, yo creo que con estos 4 ejercicios pues queda, digámoslo así, abarcado este tema. Les voy a dar unos minutitos y ahorita lo comparamos como con todos los ejercicios.
Muy bien, vamos a ir resolviendo. Yo creo que con el primero no habría tanto problema. ¿Cómo nos quedó el primero? M al cuadrado menos 16. Perfecto. Muy bien. El segundo. Vamos a ver cómo nos quedó el segundo. Aquí, lo importante... Ahí va, ahora me dices, gracias. Lo importante va a ser... ¿Quién es el que está cambiando de signo aquí? 7. Perfecto. El 7 es quien está cambiando el signo. Porque a veces estos ejercicios pueden distraernos cuando nos meten otros signos como aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final, señorita? 4x a la sexta menos 49. Muy bien. 2 al cuadrado, 4. X cúbica al cuadrado son 6. Menos 49. Muy bien. Este tiene también truco, por la forma en la que está ordenada. Lo primero va a ser identificar quién está elevado al cuadrado. O sea, ¿quién es el que cambia de signo, perdón? El que cambia de signo es el 3m a la cuarta sobre 2. Perfecto, este es el que cambia de signo. Y entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta final? Este lo vamos a hacer por partes porque puede ser un poquito complicado. Entonces, lo importante es que ya identificaron quién es el que cambia de signo. Entonces, el que no cambia de signo es 10 tercios. Y 10 tercios es el que voy a elevar primero al cuadrado. Coloco el signo negativo y voy a colocar 3m a la cuarta entre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Recordemos que por propiedad distributiva, este cuadrado va a afectar al 10 y también al 3 de manera independiente. Entonces vamos a tener aquí 10 al cuadrado nos da 100. 100, muy bien. Y 3 al cuadrado, pues ese nos da 9. Coloco este signo negativo que tenemos aquí y ahora este cuadrado va a afectar tanto al numerador como al denominador de manera independiente. Vamos a empezar con el numerador. 3 elevado al cuadrado nos da 9. Y ahora sí, el importante, m a la cuarta elevado al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? 9 a la octava. Sí, octava, perfecto. Y ya para finalizar, 2 al cuadrado nos va a dar 4. Perfecto. Y esta sería nuestra respuesta final. Entonces, algunos, como el tercero, pues sí vale la pena que nosotros lo resolvamos con más procedimiento. Y en el caso del 1 y el 2, pues pueden salir de manera directa. Bien. El cuarto, lo único que cambia en el cuarto es que uno de los términos tiene más literales a diferencia de los que solo tenían uno. Pero, digámoslo así, la forma básica de resolverlo no cambia, sigue siendo la misma. Entonces, en este caso, hay que identificar quién es el que está cambiando de signo. ¿Doy la respuesta o nada más quién cambió de signo? Como tú gustes. Si Bueno, quieres es darme que la respuesta. así, Ajá. a mí salió 25x a la octava, y al cuadrado, menos 16z al cuadrado. Perfecto, muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, el que está cambiando de signo es 4z. Por eso tiene sentido, como bien dijo la señorita, lo colocó hasta como segundo término. Entonces, 4 al cuadrado son 16 y z al cuadrado, z al cuadrado. El que no cambia de signo es este, que es el que colocó como primer término,
y 5 al cuadrado son 25. X a la cuarta elevado al cuadrado, recuerden que va a ser 4 por 2, le da 8. Y la y, que es 1 elevado al cuadrado, pues nos va a dar y al cuadrado. Muy bien, no sé si hay alguna duda o comentario con respecto a este último ejercicio. Muy bien. Vamos a ver otro binomio que recibe el nombre de, vamos a ver, yo creo que lo voy a colocar esto por aquí para que no tengamos que cambiar de hoja tan rápido. Sí. Entonces, ahorita vamos a ver el binomio con término común. ¿Bien? Con término común. Normalmente, este binomio de término común, hay una fórmula que se pueden aprender. Yo no la utilizo mucho, pero se las voy a dar, que es x más a por x más b. Y se le dice de término común porque si nosotros nos damos cuenta, el término común que comparten sería simplemente la x. Puede ser una x al cuadrada, puede ser una y al cubo, puede ser xy al cuadrado. Tienen que tener un término que compartan en ambos. En el anterior eran los mismos términos y solo se cambiaba el signo. Bien, aquí solo uno tiene que estar en ambos binomios. Bien, y la fórmula que normalmente se utiliza es tomar al primer término, elevarlo al cuadrado, más la suma de los otros términos que no son comunes, en este caso la A y la B. Bien, y eso multiplicarlo por el término común. Y por último, la multiplicación de los últimos términos que no son comunes. Bien, esta es la fórmula que aparece en la gran mayoría de los libros de álgebra. Ahora bien, puede suceder, y más adelante, como lo vamos a ver, que no todas las multiplicaciones de binomios se puedan resolver con una fórmula o podamos, digámoslo así, agruparlos en una. Pero es una multiplicación de monomios. Entonces, en este caso, lo voy a escribir con otro color, también pueden utilizar el siguiente recurso. Bien, si yo tengo x más a por x más b, esto es una multiplicación. O sea, me está diciendo que yo tengo que multiplicar esto por esto. Y entonces yo puedo decir, cada término que está dentro de un paréntesis se va a multiplicar por cada término que está en el otro paréntesis. Entonces esto me va a quedar como x por x más x por b. ¿Bien? Y luego también puedo hacer que si ya multipliqué por este, pues lo que sigue es multiplicar por el otro, donde también se va a multiplicar por cada uno de estos términos. Entonces me va a quedar más a por x más a por b, porque esta a se va a multiplicar por esta x, que es el que aparece aquí, y esta a se va a multiplicar por esta b, y es lo que yo tengo aquí. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto me va a dar x por x? X al cuadrado. Exacto, por eso se dice que el primer término se eleva al cuadrado. Luego, aquí, fíjense que eso me voy a adelantar un poquito, me voy a adelantar muchísimo, pero están compartiendo la x. Entonces, como la están compartiendo,
puedo factorizar la x. Entonces factorizo la x. ¿Y qué me queda en el primer término? Si ya factoriza la x, pues solo me queda la b. Y en el segundo término, si ya factoricé la x, solo me queda la a. Más a. Y el otro término, pues simplemente lo vuelvo a copiar. Más a por b. Entonces lo escriben como AB, que es esto que tenemos aquí. Este que está aquí es este que está aquí. Y probablemente estén diciendo, el que tenemos aquí no se parece nada al que está aquí. Así como lo tengo escrito, probablemente no. Simplemente lo vuelvo a reescribir de manera más ordenada, escribiendo por orden alfabético primero la A, luego la B y por último el factor común, que en este caso sería X más B. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la misma fórmula que está aquí. Entonces aquí tienen dos opciones, jóvenes, ya sea que se quieran aprender la fórmula que tengo aquí en color rojo o este artilugio que les va a funcionar para cualquier cosa. Yo ya sé que el primer término se tiene que multiplicar por cada uno de los términos del otro paréntesis, así si tuvieran 3, 4, 5, y lo mismo va a suceder, voy con cada término con otros términos. Entonces aquí yo les doy esa libertad, o les muestro, digámoslo así mejor dicho, de qué camino quieren seguir, la fórmula o el que sigue. En mi opinión, los únicos que vale la pena aprenderse en fórmula es el binomio al cuadrado, que es este que empezamos la clase, y el binomio conjugado, que es el que tenemos aquí. Son los únicos que estamos viendo por el momento que vale aprenderse con fórmula. El binomio de término común, para mí, es mucho mejor que se lo aprendan de esta manera para que puedan extrapolarlo a cualquier tipo de ejercicio, más que aprenderse la fórmula. Pero aquí ustedes pueden optar con el que se sientan más identificados. Bien, vamos a empezar con un ejercicio sencillo y aquí lo vamos a resolver nosotros. Bien, ejercicio. Mejor ejemplo. Nos dice que multipliquemos m menos 3 por m menos 5. Este que está aquí no es un cuadrado perfecto, no es un binomio conjugado porque tienen cosas diferentes, pero sí de término común, porque tenemos este que está aquí, tenemos a la m. Entonces, si lo resolvemos con la fórmula, ¿qué me dice? Agarra el término común, que en este caso va a ser la m, voy a elevar al cuadrado, más la suma de los otros dos términos que no son comunes, en este caso menos 3 menos 5, multiplicado por el término común, que es m. Y vas a multiplicar los últimos dos. Menos 3 por menos 5. Y empezamos a resolver. M al cuadrado nos va a quedar m al cuadrado. Menos 5 por menos 3 menos 5, ¿cuánto nos va a dar? Menos 8. Menos 8, perfecto. Y menos 8 por m, pues nos lleva a menos 8m. Y ya para finalizar, negativo por negativo nos da positivo. Y 3 por 5 nos da 15. ¿Bien? Aquí lo resolví con la fórmula. Vamos a resolverlo por el otro método que yo les di para que vean que cualquiera les va a llevar al mismo resultado. En este caso voy a empezar con la m, que va a multiplicar a cada uno de los términos que están aquí. Entonces tenemos m por m me da m cuadrada. M por menos 5
me da menos 5m. Y de igual manera, ahora lo vamos a hacer con el otro término, es decir, con el menos 3. Ese menos 3 va a multiplicar a la m y también va a multiplicar al menos 5. Menos 3 por m me va a dar menos 3m. Y menos 3 por menos 5 me va a dar más 15. Y tal vez estén diciendo, sí, pero no nos dio el mismo resultado que aquí. Inclusive aquí tenemos 4 términos, profesor, y aquí tenemos 3. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que vamos a empezar a utilizar más seguido, que se llama términos comunes. ¿Bien? Aquí tenemos algo que se llama términos comunes. Y entonces los podemos agrupar. Menos 5 menos 3 nos da menos 8. Y si ustedes se dan cuenta, también nos llevó al mismo resultado. Entonces lo que yo quería aquí mostrarles es que no importa el método que ustedes escojan, al final del día ambos les van a llevar a la misma respuesta, ¿vale? Entonces, si no hay ninguna duda más con respecto a esto, pues ahora sí les voy a poner unos ejercicios, ¿vale? Ok, entonces vamos a ponerles aquí unos ejercicios. Para ello, vamos a ver, vamos a empezar con uno que dice 7 menos x por 7 más 3x. El segundo nos dice n a la cuarta potencia más 10 por n a la cuarta potencia menos 8. El tercero el tercero vamos a ponerlo un poquito ya más difícil, que nos dice 2/3 de x menos 1/2 multiplicado por 2/3 de x más 1/4. Y vamos a tener por aquí, vamos a ver, aquí tenemos otro que nos dice a al cuadrado x al cubo más b a la cuarta por a al cuadrado por x al cubo más 2b a la cuarta. Y solo para terminar, les voy a colocar otros dos que parecen que están complejos, pero no tanto. El quinto nos dice, vamos a ver, 1/2 de x más 3/7 de y por 3/7 de y menos 4/5 de x. Bien. Y si nos da tiempo, resolvemos este que nos dice, vamos aquí, tenemos x más 3y menos 4z
por x menos 2y más z. Este solo si nos da tiempo, ¿vale? Solo si nos da tiempo. Los principales son del 1 al 5. Les voy a dar unos minutos y ahorita lo vamos resolviendo como siempre. Muy bien, vamos a ver cómo nos quedó el primero. A mí me dio 49 más 14x menos 3x al cuadrado. A ver, 49, ajá, Más 14x ajá, menos 3x al cuadrado. menos 3x al cuadrado. Bien. ¿Alguien más concuerda con este resultado? Sí. Ok, voy a resolverlo rápido más para confirmar. 7 al cuadrado nos da 49. Aquí tenemos menos x más 3x nos da 2x, que por 7 nos da 14x. Y menos x por 3x, negativo por positivo, negativo. Perfecto, muy bien. ¿Cómo nos queda el segundo? N a la octava Ajá, más 2n al cuadrado ajá. ¿Al cuadrado? menos... Ah, Ah. no. Sí, al cuadrado. O sea, ¿un 2 o un 4? ¿Cómo? No, Es o que aquí me sea, dices... ajá, no, 2n al cuadrado. Así. Ah, ok, perfecto. Ajá, así. Menos Ajá. 80. ¿Alguien concuerda con este resultado o No, tenemos otra opción? el del n es un 2, perdón. ¿Un 2? ¿Por qué un 2? En donde está más 2n es al cuadrado, no a la cuarta. O sea, aquí sugieres un 2. Ajá, bueno, a mí me salió un 2, no sé. ¿Ok? Bueno, vamos a resolverlo. Lo tienes bien. De hecho, esto está bien. Lo único que te está cambiando es que tú tienes un 2. Pero no te puede quedar un 2 porque estamos trabajando con una potencia de n a la cuarta. Entonces vamos a ver cómo es que queda ese n a la cuarta. Yo lo voy a colocar No, sí, aquí. perdón. Es que no copié el 4, me equivoqué. Ah, ok, perfecto. Bien. Entonces, nada más voy a confirmar que efectivamente nos dé eso. N a la cuarta por n a la cuarta nos da n a la octava. 10 menos 8 nos da 2 por n a la cuarta, 2n a la cuarta. Muy bien. Y más 10 por menos 8, menos 80. Muy bien.
El tercero lo voy a resolver, pero me gustaría que alguien me diera una respuesta tentativa. Yo lo voy a resolver, pero una respuesta tentativa no estaría mal. ¿Alguien obtuvo algo en este? Y ahorita lo Yo tengo algo, pero Ajá, no importa, a ver. es que no lo tengo todavía completo, pero sí, creo que alguien dijo, Ok, ¿no? te, Sí lo tiene te completo. espero. No, no sé. ¿Alguien lo Bueno, tiene completo? Si no, te esperamos, no hay problema. Te es esperamos que a ti, señorita. me faltó nada Ajá. más la suma, porque tengo 4/9 de x cuadrada Ajá, más 2/12 de x ajá. menos 2/6 de x 2/6 de x, ajá. menos 1/8. Menos 1/8. Bien. Gracias. Vamos a dejar esto y ahorita vemos si coincidimos y reducimos tus términos semejantes. Bien. Aquí lo voy a resolver por las fracciones que se presentan. Pregunta, ¿cómo quieren que lo resuelva? ¿Por la fórmula o por el método que les mostré? Por su método. Ok, muy bien. Entonces, para que yo sepa cómo lo va a resolver. Bien. Voy a agarrar este y lo voy a multiplicar por el primer término. Entonces lo vamos a poner aquí. 2/3 de x por 2/3 de x. ¿Bien? Este se va a multiplicar por estos dos. Y ahora voy a multiplicar 2/3 de x por 1/4. Y ahora voy a multiplicar el menos 1/2 por los otros dos términos que están contenidos en el binomio. Entonces esto me va a quedar más menos 1/2 por 2/3 de x más menos 1/2 por 1/4. ¿Bien? Y lo vamos a ir resolviendo. Para ello voy a bajar esto que está aquí. Y vamos a ver aquí. Recuerden que una fracción se multiplica de manera lineal. Entonces va a ser 2 por 2, nos va a dar 4. Y lo mismo vamos a hacer con el denominador, que 3 por 3 nos va a dar 9. Y x por x nos va a dar x al cuadrado. Por el momento, compartimos el primer término con la respuesta que nos dio la señorita. Entonces vamos bien por allá. Entonces vamos a multiplicar 2 por 1, nos va a dar 2. Y 3 por 4 nos va a dar 12. Y como solo tenemos la x aquí, pues efectivamente lo volvemos a copiar, como nos dijo aquí la señorita. Continuamos con lo que tenemos en color azul y aquí fíjense, positivo por negativo nos da negativo, por positivo se mantiene negativo. Multiplicamos 1 por 2, que nos da 2, y 2 por 3 nos da 6. Y colocamos la x, que es el término que estaba aquí, y coincidimos con la señorita nuevamente. En el siguiente caso tenemos positivo por negativo, nos da negativo. Por positivo sigue siendo negativo. 1 por 1 nos da 1 y 2 por 4 nos da 8. Y tenemos lo mismo que la señorita obtuvo. Lo único que nos faltó es resolver estos dos términos comunes. ¿Bien? Y estos dos términos comunes al final del día es una agrupación de fracciones. ¿Bien? ¿Alguien recuerda cómo se resuelven las sumas o restas de fracciones? Como el método de mariposa. Hay muchos. Realmente ese es uno de los tantos. Entonces vamos a utilizar tu método.
Vamos a poner aquí método de la mariposa. Ese es uno de tantos, ¿bien? Pero vamos a utilizar ese para ejemplificar. Entonces nos va a quedar 2/12 de x menos 2/6 de x. Entonces cuéntanos cómo es el método de la mariposa. Pues primero se pone la línea, ¿no? De división. Ajá, ok. Vamos a poner aquí la línea. Ajá. Después se multiplica el 6 por el 12 y se pone en el denominador. O sea, el 12 por el 6, ¿no? Ajá, Y eso se pone en en el el denominador. Muy bien, ajá. Vamos a poner que Después, aquí nos va a dar 72. 6 por 72. Gracias, ajá. Después se multiplica el 6 por el 2. Ajá. O sea, este 2 por este 6, ¿no? Ajá, Y eso nos va a dar. 12x. Realmente la x la podemos. Ajá, 12x, ok. Y luego. Ya se multiplica el 12 por el 2, por el menos 2. Ok. Más que por el menos 2, está muy bien. 12 por 2 nos daría. Menos 24. Ándale. Y colocamos el negativo porque este es el número que. Eso es el signo que tenemos allí. Entonces, también lo pueden hacer de esta manera. Muy bien, señorita. Y entonces, 12 menos 24, ¿cuánto nos daría? Menos 12. Menos 12x. Y abajo nos queda 72. Ahora bien, esta fracción, vamos a decirlo así, entre comillas, es un número muy grande. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplificar. Simplificar. Perfecto. Entonces, recuerden que al momento de simplificar, lo que yo le haga al numerador, lo tengo que hacer también al denominador. Entonces, yo creo que podemos dividir todo esto directamente entre 12, ¿no? Porque Sí. 72 debe ser múltiplo de 12. ¿Y eso a cuánto nos reduciría? Menos 1/6 de x. ¿Un sexto? Sí. Sí, tienes toda la razón. Menos 1/6 de x. Entonces vamos a poner aquí que estamos simplificando. Y entonces mi respuesta final, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, era esto, vamos a continuarlo. O sea, esto nos lleva a esto y luego esto nos va a llevar a 4/9 de x al cuadrado menos 1/6 de x menos 1/8. Y todo esto que hicimos aquí es lo que tengo marcado ahí de color amarillo, pues para que hagamos la relación cuando revisemos las notas, ¿vale? Ahí está. Muy bien, hay muchas formas, ¿eh? Aquí yo opté por el método que la señorita pues conoce, que es el método de la mariposa. También está el método, yo he visto que hay gente que hace esto, 2/12 menos 2/6. Ah, esto lo hacen de la siguiente manera. 2/12, mantengo el denominador mayor y el equivalente de este sería 4/12, es decir, lo multiplicaron por 2. 2 por 2, 4 y 6 por 2, 12. Y entonces dicen, como ya tengo el mismo denominador, pues simplemente me enfoco en resolver 2 menos 4. Y 2 menos 4 me da menos 2. Y menos 2 entre 12 lo puedo simplificar menos 1/6. Y agrego la x, que al final es lo mismo que obtuvo la señorita. Hay muchísimos métodos para resolver una suma de fracciones, ¿bien? Entonces aquí ustedes pueden, digámoslo así, optar por su método, por el método que conozcan, con el que más se desenvuelvan, y no pasa más, ¿muy bien? El número 4, ¿alguien tiene alguna respuesta tentativa? Muy bien, vamos a resolverlo. Recuerden que es este
por este. Entonces lo voy a copiar y va a ser a al cuadrado por x al cubo por a al cuadrado por x al cubo, que es este que está aquí, que se está multiplicando por este, y que a su vez se va a multiplicar también por este, más a al cuadrado por x al cubo por 2b a la cuarta. Y lo vamos a hacer también con el otro término que tenemos aquí, que nos va a quedar más b a la cuarta por a al cuadrado por x al cubo más b a la cuarta por 2b a la cuarta. Bien. Y entonces cuando nosotros vayamos desarrollando esta respuesta, te voy a subir esto un poquito, ahorita lo acomodo. Vamos a terminar este. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense. A al cuadrado por a al cuadrado nos va a quedar cuando yo multiplico a la cuarta, muy bien, a la cuarta, y cuando yo multiplique x al cubo por x al cubo nos va a quedar X a la sexta. perfecto, muy bien. Nos vamos con el siguiente término y si nos damos cuenta, aquí ninguna literal tiene sentido que se pueda agrupar. Entonces simplemente hago, vamos a ponerlo aquí, más 2a al cuadrado por b a la cuarta por x al cubo. Y probablemente aquí hay algo muy importante, jóvenes. Es una regla no escrita en matemáticas. Tal vez nos digan, ¿qué hubiera pasado, profesor, si yo hubiera escrito 2b a la cuarta por a la cuadrado por x al cubo, o si hubiera escrito 2x al cubo por b a la cuarta por a al cuadrado? Estos dos no están mal, técnicamente están bien. Sin embargo, una regla no escrita en matemáticas es que normalmente las literales tratemos de ordenarlas en orden alfabético. Es decir, tenemos la A, la B y la X. Bien, simplemente es eso. Por eso lo hice de esta manera. Eso lo van a ver, digámoslo así, mucho mejor ahorita que yo junte estos. Porque lo más normal es que yo ponga b a la cuarta al cuadrado por x al cubo cuando yo junte estos. Pero los vamos a poner por orden alfabético. A al cuadrado por b a la cuarta por x al cubo. Y ya para finalizar vamos a resolver estos dos. B a la cuarta por b a la cuarta me va a quedar b a la 8. Entonces 2b a la 8. Pero aquí hay términos semejantes, que son este y este. Entonces mi respuesta final va a ser a la cuarta por x a la sexta, 2 más 1 me da 3, a al cuadrado por b a la cuarta por x al cubo más 2b a la octava potencia. Bien, y esa sería mi respuesta final. Vamos a dejarlo hasta aquí porque si no se haría más extensa la clase y ya llegamos al tiempo límite. Si esto nos da tiempo, lo resolvemos mañana. Si no, yo lo subo en las notas ya resuelto y ustedes lo van deduciendo, ¿vale? Si no hay ninguna duda más al respecto con esto, jóvenes, la clase o el tema de hoy sí lo logramos ver. Nada más nos falta uno que es binomio al cubo y ya después cambiaríamos al binomio, cambiaríamos al tema de factorización. ¿Queda alguna duda? ¿Algo que no quedó claro con respecto a esto? No. No. Ok,